¿Sabías que lo que más deseas puede estar ya en camino, pero no llegará si lo persigues con miedo o desesperación? El secreto no está en aferrarte, sino en soltar. En este vídeo descubrirás por qué el verdadero poder está en el desapego y cómo, al dejar ir, todo lo que es para ti simplemente llega. ¿Estás listo para cambiar tu manera de vivir y encontrar la paz que buscas? ¿Has notado alguna vez cómo justo cuando más te aferras a algo, ese algo parece desvanecerse? Es como si la vida jugara con nosotros, retándonos a soltar sin que queramos. Esa sensación profunda, incómoda, ese tirón constante hacia lo que creemos que necesitamos, es la trampa del apego. Nos enseñaron desde niños que la felicidad está fuera, en el trabajo perfecto, en el amor ideal, en la casa soñada, en el reconocimiento o en la seguridad económica. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas cambian o desaparecen? Ahí es donde el apego se convierte en sufrimiento, porque lo que creíamos que nos daba paz, de repente es la fuente de nuestro dolor. El apego es como un hilo invisible que nos ata a las expectativas, a los recuerdos. Nos hace vivir atrapados en un futuro que no controlamos ni en un pasado que ya no existe. Nos roba la vida del presente, ese momento único que, aunque imperfecto, es el único que realmente tenemos. Desapegarse no significa dejar de amar o de luchar por lo que queremos. Significa liberarnos de esa urgencia que nos consume, esa necesidad de aferrarnos para sentirnos seguros. Es entender que la verdadera libertad nace cuando dejamos de depender de las cosas externas para ser felices. Imagínate por un instante que en lugar de resistirte, decides abrir las manos, que en vez de sostener con fuerza, eliges confiar en el flujo de la vida, en la sabiduría de lo incierto. Esa liberación no es un abandono, sino una conquista interna, un acto valiente de soltar para poder sostener lo que realmente importa, la paz que nace dentro de ti. Porque mientras más te aferras, más te lastimas, pero cuando sueltas, cuando realmente aprendes a soltar, descubres que la vida sigue, pero tú ya no estás atrapado en su corriente turbulenta. Empiezas a navegar con la confianza de quien sabe que todo cambia y que en ese cambio está la oportunidad de renacer. ¿Te imaginas qué pasaría si dejaras de luchar contra la corriente y en cambio te dejaras llevar, no como una víctima, sino como un navegante que sabe que soltar no es perder, sino ganar? Y en ese ganar está la llave para abrir la puerta a una paz profunda, una paz que no depende de nada afuera, sino que nace de ti mismo. Aceptar no es lo mismo que rendirse. Aceptar no es decir me resigno o no puedo hacer nada. La aceptación verdadera es una mirada valiente y clara hacia lo que está pasando, sin adornos ni negaciones. Es como mirar un río que fluye con toda su fuerza. No luchas contra la corriente, simplemente la reconoces y decides cómo navegarla. Muchas veces confundimos la aceptación con pasividad, con dejar que las cosas nos aplasten, pero en realidad, aceptar es abrir los ojos a la realidad tal cual es, sin filtros ni ilusiones. Cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, tu mente se despeja, la resistencia cae y con ella el peso del sufrimiento innecesario. Piensa en una tormenta. ¿Qué pasa si te paras en medio de ella gritando y resistiendo? Solo te mojas más, te cansas y te lastimas. Pero si aceptas que está lloviendo, si decides abrir el paraguas o buscar refugio, el daño disminuye y te sientes más en control. Eso mismo sucede con la vida. Aceptar es el acto más sabio y revolucionario que puedes hacer, porque al aceptar la realidad, sin negar ni maquillar nada, tu mente puede ver con claridad y solo con esa claridad
puedes tomar decisiones que realmente te beneficien. La aceptación te da espacio para respirar, para entender que la vida no es siempre justa, pero siempre es real. Y cuando empiezas a aceptar, descubres que el miedo y la rabia pierden su poder. Ya no eres un prisionero de tus emociones, porque las reconoces sin dejar que te dominen. La aceptación es un puente que conecta el dolor con la posibilidad, la crisis con la transformación. Es como cuando un árbol acepta el invierno. Sus hojas caen, parece que muere, pero en realidad está preparándose para renacer con más fuerza. La aceptación te invita a ser ese árbol, a dejar ir lo que ya no sirve para abrir espacio a lo nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de tu sufrimiento viene de pelear contra lo inevitable? ¿Cuánto podrías aliviar ese peso si solo aprendieras a mirar sin juzgar, a abrir el corazón sin resistir? Esa es la fuerza de la aceptación. Liberar para sanar, abrir para crecer. Y justo cuando crees que aceptar es un acto pasivo, descubrirás que es el motor más potente para avanzar. Porque en la aceptación consciente está el poder de elegir cómo responder, con sabiduría y serenidad, incluso en medio del caos. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando todo parece derrumbarse, algo inesperado aparece para sostenerte? La vida tiene una manera misteriosa de desplegarse más allá de lo que podemos ver o entender. Confiar en ese fluir invisible no es una simple esperanza, es una decisión profunda de entregar el control y abrirse a lo desconocido. Imagina por un momento la historia de un hombre que perdió todo en una tormenta. Su casa, su trabajo, su estabilidad. Para cualquiera, eso sería una tragedia. Pero con el tiempo, justo después de perderlo todo, aparece una oportunidad inesperada que cambió su vida para siempre. ¿Cómo fue posible? No fue suerte ni casualidad, sino la confianza en que aunque no viera el camino, algo más grande estaba en marcha. Confiar no significa cerrar los ojos ni cruzarse de brazos. Es más bien un acto valiente que implica estar presente, ser paciente y entender que la vida no siempre revela sus propósitos al instante. Es como caminar en la niebla. No ves todo, pero avanzas porque sientes el suelo firme bajo tus pies. Esa confianza se alimenta de la paciencia, esa que suele ser escasa cuando el miedo y la ansiedad nos atacan. Sin paciencia, caemos en la desesperación y en la urgencia de controlar cada detalle. Pero la vida es un proceso, no un resultado inmediato. Y cuando lo entiendes, esa ansiedad se suaviza, dando paso a una serenidad que sorprende. A veces, los momentos que llamamos crisis o pérdidas no son más que capítulos incompletos de una historia mucho más grande. La clave está en aceptar que no conocemos el final, que no todo depende de nosotros. Confiar en el fluir es soltar la necesidad de entenderlo todo y dejar que el tiempo revele su sentido. Cuando confías, empiezas a ver las señales invisibles, una palabra amable, una oportunidad inesperada, un encuentro casual. Todo cobra un nuevo significado, porque reconoces que estás conectado a algo mucho más grande, una trama que no siempre es visible a simple vista. Ese es el poder de fluir. Te enseña a abrir las manos, a dejar que las cosas vengan y se vayan, sin aferrarte ni empujar. Y en ese movimiento de entrega, la vida te regala sorpresas que solo la confianza puede reconocer. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu experiencia si dejaras de luchar contra lo incierto y empezaras a confiar en lo que aún no ves? Esa confianza no es ser ingenuo, es sabiduría pura, una sabiduría que transforma la ansiedad en calma,
la duda en certeza y el miedo en esperanza. Porque al final, lo que es para ti llegará siempre. Hay una voz dentro de ti que no necesita palabras, que no se expresa con razones ni lógica, pero que sabe más de ti que nadie. Esa voz es la intuición, ese murmullo sutil que a veces ignoramos porque estamos demasiado ocupados buscando respuestas afuera. La intuición no es magia ni un simple presentimiento, es la sabiduría acumulada de tu experiencia, tus emociones y tu conexión con algo más grande, algo invisible pero palpable. Es esa brújula interna que te guía incluso cuando no entiendes por qué. ¿Has sentido alguna vez un impulso fuerte de hacer o no hacer algo sin saber exactamente la razón? Ese es tu corazón hablando. Y aunque la mente trate de convencerte con dudas o miedos, la intuición nunca se equivoca. Es la luz en la penumbra que ilumina caminos que la lógica no alcanza a ver. Pero confiar en la intuición requiere valor, porque muchas veces va en contra de lo que otros esperan o de lo que parece correcto. Requiere escuchar esa voz interior con atención, sin dejar que el ruido externo la ahogue. Requiere silencio, pausa y un espacio donde puedas sentir sin miedo. El poder de la intuición es liberador, te conecta con tu esencia, te devuelve la confianza para tomar decisiones auténticas y valientes. No es un camino fácil, ni siempre cómodo, porque a veces te lleva a lugares inesperados o solitarios. Pero es el único camino hacia una vida plena, una que nace desde dentro y no desde las expectativas ajenas. Cuando aprendes a seguir esa voz interna, descubres que las respuestas ya estaban en ti, que siempre supiste más de lo que creías. La intuición te invita a soltar el control racional y a abrazar la incertidumbre con confianza, porque ahí, en ese espacio abierto, se despliega la verdadera magia de la vida. No es casualidad que los momentos más decisivos, los giros más profundos, sean siempre precedidos por un silencio interior, por un susurro que pide ser escuchado. La intuición es ese susurro. Y cuando te atreves a escuchar, la vida se vuelve una aventura más rica, más profunda y más auténtica. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar fuera lo que ya habita en ti? La invitación está hecha. Solo necesitas hacer silencio, confiar y dar el paso hacia lo desconocido, hacia ti mismo. En el viaje hacia la transformación personal, a veces sentimos que estamos solos, caminando por senderos oscuros sin nadie que nos acompañe. Pero la verdad es otra. Existe una tribu invisible, una red silenciosa que conecta a quienes están despertando, buscando y creciendo. Esa tribu no se encuentra en lugares físicos, es una conexión energética, una sintonía sutil que va más allá de las palabras y las apariencias. Son almas que, aunque no se conozcan, vibran en la misma frecuencia de búsqueda y autenticidad. Sentir la presencia de esta tribu invisible puede cambiarlo todo, porque nos recuerda que no estamos aislados en nuestras luchas ni en nuestras dudas, que aunque el mundo parezca un lugar frío y fragmentado, hay un pulso colectivo de despertar que late en silencio, invisible pero imparable. Pertenecer a esta tribu es aceptar que el cambio personal impacta también en el colectivo, que al transformar nuestra mirada creamos ondas que se expanden, tocando vidas que nunca imaginamos. Es entender que no somos islas, sino parte de un océano inmenso y profundo. Sin embargo, la tribu invisible no busca seguidores ni líderes. No es una comunidad tradicional, sino un tejido etéreo donde cada uno aporta desde su esencia única. Aquí no hay juicios ni expectativas,
solo un reconocimiento profundo de que todos estamos en proceso, en constante evolución. Reconocer esta tribu es abrir el corazón a la posibilidad de pertenecer sin necesidad de encajar. Es encontrar compañía en el silencio, apoyo en la distancia y fuerza en la soledad compartida. Es la certeza de que aunque el camino parezca solitario, hay un latido común que nos sostiene. Puedes sentir esa conexión, esa presencia que te abraza cuando decides seguir adelante, incluso cuando nadie más lo hace. Esa tribu invisible es tu hogar más auténtico, un refugio sin paredes, donde el alma se siente libre. Y aunque no la veas, está ahí, siempre. Vivimos en un mundo que nos promete certezas, caminos claros y resultados predecibles. Pero la realidad es otra. La vida es incertidumbre en movimiento, un baile constante entre lo conocido y lo inesperado. Intentar controlar cada paso, cada resultado, es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más luchamos por aferrarnos a lo seguro, más nos desgastamos y perdemos la conexión con el presente. Aceptar la incertidumbre no significa rendirse ni abandonar nuestras metas. Significa aprender a bailar con lo desconocido, a moverse con gracia, incluso cuando no vemos el siguiente paso. ¿Has sentido ese vértigo que paraliza cuando todo cambia de repente? Ese miedo a lo que no controlamos puede ser intenso, pero también es la puerta hacia la libertad, porque en ese espacio abierto es donde surge la creatividad, la innovación y el verdadero crecimiento. La vida no es una línea recta, sino un flujo impredecible que nos invita a soltar las expectativas y a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos. Cada cambio, cada giro inesperado, es una oportunidad disfrazada. Imagina por un momento que eres un río. No puedes decidir exactamente hacia dónde irá cada gota, pero sí puedes elegir cómo fluir, cómo sortear las piedras, cómo seguir adelante con serenidad. Esta entrega activa, esta rendición consciente, nos libera del peso del control. Nos abre a la sorpresa, a la maravilla y a la posibilidad de reinventarnos una y otra vez. Así, en lugar de resistirnos al cambio, aprendemos a amarlo, a verlo como un aliado en nuestra evolución, porque solo en la incertidumbre se despliega la magia auténtica de la vida. ¿Te atreves a bailar con lo incierto? A soltar la necesidad de certezas para abrazar la libertad de lo desconocido. A menudo pensamos que la fuerza está en ser duros, en no mostrar vulnerabilidad, en mantener el control a toda costa. Pero la verdadera fuerza nace en la compasión, ese acto silencioso y poderoso que comienza desde dentro. La compasión no es solo un sentimiento suave, sino un motor de transformación profunda. Cuando aprendemos a ser amables con nosotros mismos, incluso en los momentos más oscuros, abrimos la puerta a la sanación que tanto necesitamos. ¿Has notado cómo cuando te juzgas con dureza, las heridas parecen crecer? La autocompasión actúa como un bálsamo, calmando la tormenta interna y permitiendo que el crecimiento florezca sin miedo ni culpa. Y esta compasión, una vez cultivada hacia uno mismo, se extiende hacia los demás, porque entender nuestro propio sufrimiento nos hace reconocer el sufrimiento ajeno, y en ese reconocimiento nace la empatía verdadera. La compasión no significa tolerar lo que nos hace daño, sino responder con cuidado y conciencia, sin reaccionar con ira ni indiferencia. Es el puente que transforma conflictos en entendimiento, resentimiento en perdón y distancia en conexión. En un mundo que muchas veces parece frío y dividido,
la compasión se vuelve un acto revolucionario, un gesto pequeño que multiplicado puede cambiar el tejido mismo de nuestras relaciones y comunidades. Imagina por un momento que cada acto compasivo es una semilla. Quizás no veamos el árbol crecer, pero con paciencia y constancia, ese pequeño gesto puede convertirse en un bosque de paz y reconciliación. Cultivar esa semilla todos los días, en nosotros y en los demás, es abrir el camino hacia una vida más plena, donde la paz interior no sea un ideal lejano. ¿Estás listo para sembrar esa semilla? Porque solo así puede brotar el cambio que anhelamos. Lo que es para ti llegará, pero no llegará porque lo fuerces, ni porque luches contra la corriente. Llegará cuando aprendas a soltar, cuando dejes de aferrarte con miedo y abraces la libertad que nace al vivir sin cadenas invisibles. La verdadera paz no está en acumular ni en controlar cada detalle. Está en bailar con la incertidumbre, en confiar en el misterio de la vida, en abrir el corazón con compasión hacia ti mismo y hacia los demás. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de caminar hacia ellos con ligereza, disfrutando el viaje sin quedar atrapado en los resultados. Porque cuando sueltas el apego, permites que lo auténtico y valioso se acerque a ti sin resistencia. No es una fórmula mágica ni un secreto escondido. Es una práctica diaria, un compromiso amoroso contigo. A veces avanzarás con paso firme, otras veces caerás y tendrás que levantarte de nuevo. Y está bien, cada paso, cada caída es parte del camino hacia la libertad interior. Así que respira hondo y siente esta verdad. Lo que realmente es para ti siempre llegará. Solo déjalo fluir, confía en el proceso y permite que la vida te sorprenda. Porque vivir desde el desapego es vivir desde el poder. Y ese poder es la llave que abre la puerta a tu paz más profunda.